¿De qué libro estamos hablando? ¿Te acuerdas? Éxodo, a ver, estaba ahí. Quería ver si sabían. Estamos hablando de Éxodo. Como hemos hablado, Éxodo es un libro donde podemos conocer el carácter de Dios, quién es Dios, qué puede hacer Dios. Podemos ver la revelación de Dios para su pueblo de una manera inmediata y también para su pueblo en una manera espiritual y futura, como lo es para nosotros. Éxodo es el primer libro en donde Dios se revela con su nombre. Lo vamos a ver más adelante, donde Dios le dice a Moisés cuál es su nombre. Le dice, cuando vaya con el pueblo y me digan, ¿quién te envió a nosotros? ¿Quién les digo que me envió? Y Dios le dice, diles, yo soy, me envió. Y de ahí es donde viene el nombre de Yahvé. Es un libro en el que podemos ver la mano fiel y poderosa de Dios, que cumple sus promesas y cumple lo que le ha dicho a su pueblo. Ya hablamos algo de Dios en la primera sesión, ya hablamos algo del pueblo de Dios que nos representa a nosotros. Hablamos de la promesa principal que Dios dio a su pueblo de hacerlo multiplicar y de expandirse y de llenar la tierra y de bendecirlos. Hablamos también del plan de Faraón, de Satanás a través de Faraón, de tratar no solo de erradicar al pueblo de Israel de la faz de la tierra, sino de cortar la promesa de Dios de que un día el Mesías vendría para rescatar y para salvar a la humanidad. Hemos hablado de todo eso. Hoy vamos a hablar un poquito de la providencia de Dios, cómo Dios tiene cuidado de su pueblo y cómo hace cosas impresionantes para revelarnos y mostrarnos que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Voy a leer para ti Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Lo vas a ver en la pantalla, espero que me puedas seguir y vamos a platicar un poquito de esto. Éxodo capítulo 2. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Como ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una canasta de papiro y la embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija de faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí adentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, «Es un niño hebreo». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?» «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, «Llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Vamos a orar. Señor, estamos a tus órdenes y a tu disposición para que tú nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón el día de hoy, trates con nosotros y nos permitas conocerte un poco más. Aquí estamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Como les decía, vamos a hablar un poquito de la providencia de Dios. ¿Alguna vez has escuchado la frase,
Yo veo eso. Si le pides a alguien, oye, ¿pudieras hacer esto? Y alguien te dice, sí, yo lo veo. Como que si habla literalmente sobre lo que está diciendo, la frase no dice nada. Oye, ¿puedes lavar el carro? Sí, yo lo veo. ¿Lo vas a ver o lo vas a lavar? Pero entendemos que cuando alguien usa esa frase, te está diciendo, yo me encargo de eso. Sí, está bien, yo me encargo. Pero a veces decimos, está bien, yo lo veo, no te preocupes. Cuando hablamos de la palabra providencia, cuando hablamos de providencia, la palabra significa literalmente ver hacia adelante. La palabra providencia significa ver hacia adelante. Lo que realmente indica es proveer lo necesario en el futuro, lo que vas a necesitar inmediatamente. Providencia, ver hacia adelante, proveer lo que se necesita para un futuro inmediato puede ser. Así es que cuando pensamos en la providencia de Dios, alguien ha definido esta palabra como el acto de proveer para un propósito o sostener y gobernar al mundo. Esa es la providencia de Dios. El acto de Dios, alguien le pondría el acto de gracia de Dios, de proveer para su propósito, para gobernar y para sostener el mundo. ¿Te acuerdas de Génesis capítulo 22? Cuando Dios le dice a Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, tu único hijo. Aquel que amas, quiero que me lo des en ofrenda para mí. Y Abraham está dispuesto a hacerlo. Y cuando va caminando con su hijo, le pone en los lomos la leña y agarra el cuchillo, el fuego, y van caminando y deja a los criados atrás. El niño le pregunta en un momento, papá, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego y el cordero. En algunas de las versiones, en la Reina Valera, podemos leer que le dice Abraham a Isaac, Dios proveerá. En el lenguaje original de lo que está diciendo, le está diciendo, mijito, Dios verá para sí un cordero. Dios verá para él y cumplir su propósito. Es por eso que Abraham le pone ese nombre Jehová Jireh, el Señor verá. Cuando entendemos la providencia de Dios, no solo pensamos en un Dios, cuando hablamos esto de verano, solo pensamos en un Dios que ve las cosas desde lejos, sino es un Dios que en realidad participa, las ve y actúa para proveerlas. Tenemos dos libros importantes que nos ayudan a entender más la Biblia. Uno es el que estamos estudiando con Joseph en la escuela dominical, la confesión de fe, y otro es el catecismo de Heidelberg. Son dos confesiones de fe que hablan de lo que creemos. Te voy a decir lo que algunos hombres sabios y hombres de Dios escribieron en sus épocas para tratar de expresarle a su pueblo, a su generación, lo que significa la providencia de Dios. El catecismo de Heidelberg dice, es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual sostiene en su mano el cielo, la tierra y todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y magros, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza, de hecho, todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, sino por su mano paternal. La confesión de fe de Westminster dice, Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presencia infalible
y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la providencia de Dios, no es el azar. Es Dios siempre velando para que todo se cumpla según su propósito. Y espero que el ratoncito esté empezando a correr un poquito en tu mente, ya se haya despertado después del café que te tomaste. Y empieces a tratar de hilar las cosas. Entonces, todo lo que ha sucedido en mi vida hasta el día de hoy ha tenido un propósito de Dios. No lo puse en la presentación, pero lo puedes apuntar para los que toman notas en el boletín. El Salmo 139, en un versículo donde dice: mi embrión vieron tus ojos. Está hablando el salmista hacia Dios. Y en tu libro, Dios, estaban escritas todas aquellas cosas que aún no sucedían acerca de su vida. Es decir, en el libro de Dios estaba que un 29 de abril de 1965 iba a nacer el niño más guapo del mundo, con pelo dorado, con cara chiquita, orejas chiquitas, un dedo en el pie más grande que los demás. Dios sabía con quién me iba a casar. Dios dispuso quiénes iban a ser mis hijos, porque son de Él antes que son míos. Dios nos trajo a Estados Unidos y Dios nos tiene hoy la incertidumbre de qué va a pasar con la iglesia. Pero todo es Él haciendo las cosas. Y aunque me puse como ejemplo, lo mismo puedes hacer tú. ¿Se acuerdan cuando vimos se me olvidó el nombre del tema principal, pero es hablamos de liderazgo, hablamos de identidad. Eran 7 puntos sobre principios básicos para la vida. Y hablamos de uno que es identidad. Y ahí platicábamos, hay 10 cosas que tú no puedes cambiar. No me las voy a recordar todas, pero tú no puedes y no decidiste quiénes son tus papás. Eso lo decidió Dios. Ni decidiste el día que naciste. Ni decidiste quiénes son tus hermanos, ni el orden en que ibas a estar en la hermandad. Ni decidiste el día que vas a morir. Y hay más cosas que no decidimos. Las decidió Dios en su perfecta voluntad para tu vida. La salvación de nuestras almas, la salvación de nuestras vidas ha sido dirigida por la providencia de Dios. Y dice la Biblia que aún antes de la fundación del mundo, nuestros nombres ya estaban escritos en su libro. Y hay nombres que no están escritos. Apocalipsis, si no me equivoco, 3:11, se los voy a traer después. Habla de aquellos seres humanos que estaban adorando a la bestia. Y habla que esas personas que están adorando a la bestia no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. Dios tiene todo bajo control. Así es que lo que vamos a hablar hoy es un poquito de esa providencia y cómo Dios ha hecho esta providencia para el pueblo de Israel y es un reflejo para nosotros. Por ejemplo, número 1, Dios obra su providencia a través de una familia. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Tú pudieras pensar, hemos hablado de la situación de Israel, de cómo los oprimían, de cómo los maltrataban, de cómo los obligaban a trabajar tan duro, cómo abusaban de ellos. Les platiqué de ese historiador que habló de cómo mataron a un señor porque no tenía trigo para darle a los soldados egipcios. Uno pudiera pensar, ¿cómo se les ocurrió
a los papás de Moisés casarse en ese tiempo. Era como para que nadie estuviera pensando, sabes que ahorita es tiempo de casarnos, porque van a maltratar a mi esposa y me va a doler más. Si llegamos a tener un hijo varón, ¿qué va a pasar? Lo van a tener que matar. Sin embargo, se atrevieron a casar. Confiaron ellos en el Dios que tenían y dijeron, Dios hará lo que tiene que hacer. Estoy presuponiendo, porque eso no viene en la Biblia, pero yo quiero pensar que ellos dijeron, la vida tiene que seguir. Tenemos un Dios poderoso. El mandato de Dios fue que nos íbamos a multiplicar y lo estamos haciendo. Y es por eso que cuando Faraón empezó a hacer sufrir al pueblo, ¿el pueblo qué hizo? Se multiplicó. No había un futuro prometedor, sin embargo ellos deciden entrar en esta relación matrimonial. Es un camino de fe, es un paso de fe. Todavía más adelante, se embaraza. Jocabed se embaraza, después vamos a ver los nombres de ellos. La paternidad es un camino de fe y los que son padres podemos entenderlo. Tienes que confiar en lo que Dios está haciendo en la vida de tus hijos. Sobre todo cuando tienes que dejarlos ir. El matrimonio es una institución puesta por Dios, creemos eso, porque es un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. El enemigo trata de hacer guerra contra el matrimonio porque es una manera de hacer guerra contra la iglesia. Y lo mismo es un reflejo en la paternidad. Crear hijos se vuelve un camino de fe. No sé si te ha tocado pensar, pero cuando tus hijos llegan al mundo, empiezas a pensar si van a poder estar preparados para enfrentar lo que viene. Y tú no quieres dejarlos solos. Cuando mi niño nació, Salatiel, el primogénito, esa noche yo no dormí. Porque alguien me había dicho, tienes que estar muy pendiente, porque a veces los niños dejan de respirar. Y yo me acosté medio sentado y me puse al niño en el pecho con la mano para sentir que él estaba respirando. Porque alguien metió miedo en mi mente. Empiezas a pensar cómo lo voy a sostener, cómo lo voy a cuidar. Teníamos un carro muy viejito, María y yo. Era un día en que se inundó Monterrey por las lluvias. El carro literalmente tenía un agujero en donde yo ponía los pies. Tenía que llevarlos hacia adelante en los pedales porque si los ponía abajo se me salía el pie. Como los picapiedras, y cuando no podía le agarraba abuelito. Íbamos de casa de mis papás a la casa donde vivíamos. Estaba lloviendo torrenciales y veíamos un carro Ford último modelo tirado al lado de la carretera, un carro Chevrolet, una camioneta pick-up que se había mojado y estaba también al lado de la carretera. Y yo decía, si estos carros se quedaron, ¿cuándo me irá a dejar este carrito? Pero como todos dicen que los Volkswagen son fieles, nos llevó hasta la casa. Pero en el transcurso, yo iba pensando por situaciones que estábamos viviendo en el negocio, ¿cómo voy a proveer para mi familia y ahora que tenemos a este niño con nosotros? Y cuando volteo a ver a María y al niño, ella le iba dando una tetera, y el niño, en vez de agarrar la tetera para hacerse, estaba muy chiquito, María le estaba agarrando y el niño le agarró su dedito a ella. Y fue como un flash que me vino a la mente. Dijo, ¿ves cómo el niño está apaciblemente descansando, confiando en que su madre lo va a alimentar? Eso voy a hacer contigo. Dios es providente. Para esta familia que estaban teniendo este niño donde no sabían qué iba a pasar, es un acto de fe creer, Dios va a obrar. Su hijo tenía un propósito.
Dice el verso, al verlo tan hermoso, la madre lo escondió por 3 meses. ¿Sabes que aquí hay algo bien especial? Todos los papás cuando ven a sus niños los ven especiales, ¿verdad? Todos los papás vemos a nuestros hijos hermosos. Estén o no estén, los vemos hermosos. Bueno, habemos excepciones, pero... Sin embargo, en este texto de la Biblia nos muestra un detalle bien interesante. Ellos no sabían que el niño que había nacido iba a ser el salvador del pueblo. Pero algo estaba moviendo sus corazones para actuar con mayor precaución, con mayor cuidado, con mayor fe, para confiar en él. Su fe iba a empezar a obrar de manera extraordinaria cuando deciden desafiar a Faraón y decir, lo vamos a esconder. Y esa es una descripción de una fe tan fuerte que los autores del Nuevo Testamento han tomado esa historia y esa parte para hablar de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Ellos hacen todo lo posible por proteger a ese niño. Por más que pienso, no logro ver cómo puedes esconder a un bebé por mucho tiempo cuando va a llorar, cuando va a empezar a hacer ruido, si no puedes taparle la boca para que se calle. Versículo 3, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y después puso al niño en ella y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. ¿En qué momento es cuando llega el punto en el que la madre tiene que tomar una decisión de abandonar a su hijo? Donde el padre tiene que decidir junto con ella, dejemos que se vaya. Tal vez si el muchacho tiene 35 años, es tiempo que le digas, mijito, nos duele que te vayas, pero es tiempo de que te vayas. Pero un niño de 3 meses, ¿hasta dónde llega la presión para tener que decir, tenemos que dejarlo ir? Porque tal vez es la única oportunidad que tiene para vivir. ¿Te puedes imaginar el corazón de esos padres? Tal vez es el acto más grande de fe como el de Abraham al ir a entregar a su hijo en sacrificio a Dios, que pudiera tener una madre y un padre. Entregar a tu hijo al río de solo 3 meses de edad. Decirle, lo estoy entregando en las manos de Dios, confiando en que Dios ha de hacer algo. Es como lo que hablamos hace un momento. Llega un momento en que los padres solo podemos confiar en que nuestros hijos están en las manos de Dios. Otra manera de mostrar su providencia todavía es a través de la hermanita, una niña. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Sabemos que esa hermana es Miriam. Arriesgó también su vida de alguna manera para ir a estar cuidando lo que pasaba con el niño y para ir a acercarse a la hija de Faraón cuando lo encontraron. Imagínate el acto providencial de Dios de poner en la mente de esa niña la idea cuando vio que la hija de Faraón saca al niño, seguramente estaba cerca a ella, ir a decirle, ¿quieres que te busque a alguien para que te lo cuide? Eso es solamente un acto de inteligencia de Dios que le pudo poner en la mente para poder ir a obrar y mostrar su providencia. Ten en tu mente la providencia de Dios. Una niña que tiene la idea suficiente para ofrecerle a la hija del faraón
que seguramente tenía sus guardias y seguramente tenía su cuidado, que alguien le cuida al niño y le dice, voy a traer a mi mamá para que le cuide al niño, a la mamá del niño. Y Dios en su providencia obra para que todo esto suceda de esa manera. ¿Hasta qué punto podemos ver la ironía en el relato también? Faraón tenía, ¿se acuerdan? Miedo de los hombres que crecieran y se desarrollaran porque se iban a unir a otras naciones para venir a destruirlos, y buscó la manera de deshacerse de ellos, pero no pensó en las mujeres. Porque hasta el momento, en el capítulo 1 y 2, quienes han truncado el plan de Faraón fueron las mujeres. Las dos parteras, que no hicieron su trabajo para que los niños no nacieran. La mamá de Moisés, Jocabed, al no entregar a su niño a muerte. La hermanita del niño, al ir a organizar un plan para que vuelva el niño a casa y se salve. La misma hija de Faraón, que sabiendo el edicto de su padre, pudo haber dicho, este es un niño hebreo, aviéntenlo al agua. Sin embargo, providencialmente, Dios puso en su corazón compasión. Y dijo, tal vez voy a especular, ya han muerto muchos niños, me voy a quedar con este. Tal vez alguien pensaría cuando pusieron al niño que fue intencionalmente esperando que la hija de Faraón se lo encontrara. Y alguien diría, pero la hija de Faraón pues sería la primera que obedecería a su padre para matar a los niños. Tal vez si fuera otra familia. Pero ¿quién más que la hija de Faraón para poder enfrentar a su papá y decirle, papá, me quiero quedar con este niño? ¿No lo haría cualquier egipcia? Cualquier egipcia que lo hubiera encontrado, no podrías guardarlo porque el faraón le va a decir, ¿por qué estás haciendo eso si yo di un edicto y hasta la podían matar a ella o a la familia? Así es que de alguna manera Dios orquestó todo para que la misma hija de Faraón, aquella que tenía la capacidad de poder presentarse delante de su papá para decirle, lo quiero, es mío, me lo encontré, pudiera preservar la vida de Moisés. Así es que Dios obra a través de los padres, Dios obra a través de la hija y Dios obra a través de los enemigos de la hija de Faraón. Leímos que cuando la hija de Faraón bajó a bañarse, escuchó, vio ese canasta, le dijo a sus doncellas, tráiganmela, y cuando la abrió, vio a este niño. Cuando el faraón da una orden, recordamos que todo eso empezó en la mente de Faraón, impulsada por Satanás. El pueblo de Israel está creciendo, tenemos que ser astutos, tenemos que erradicarlos, tenemos que eliminarlos, tenemos que controlarlos. Él empezó a compartir esa idea con sus líderes, con el pueblo, y a final de cuentas, de alguna manera todo el pueblo estaba en contra de Israel. Había personas buenas tal vez, pero todo el pueblo de Egipcio estaba en contra del pueblo de Israel. Esa es la forma en la que Satanás obra muchas veces, ¿sí? Y actúa a través de una persona para esparcir la maldad. Lo mismo pasó con Hitler. Todo empezó en su mente, queriendo hacer una nación especial, una raza especial, y llegó al grado en que cada alemán odiaba a los judíos. Cuando digo cada, no digo que todos, pero casi todos. Hubo quienes les ayudaron, yo sé. Pero el gran porcentaje de la nación odiaban a los judíos. Hoy muchas veces pasa así. A través de una persona se esparce un mal que quiere dañar a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Sin embargo, la providencia de Dios es tan grande que no solo usa a veces a los de adentro, sino también usa a los enemigos para bendecirnos.
Así que imagina esta escena entonces. La hija de Faraón se encuentra a Moisés, dice que es un niño hebreo, sabe que hay una orden clara de su padre, pero ¿quién mejor que ella que lo puede rescatar? Dios obra, además de obrar a través de los padres, a través de la hija, a través de los enemigos como la hija de Faraón. Dios obra en los detalles. Y hay unos detalles bien, bien hermosos. Por ejemplo, dice que la mujer Jocabed quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Hebreos 11:23 que leíamos ahorita, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses, porque lo vieron niño hermoso. Y porque lo vieron niño hermoso, no tuvieron temor al decreto del rey. La palabra hermoso de Éxodo 2 es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice que creó el cielo y la tierra y vio Dios que era bueno. Y creó los animales y los peces y vio Dios que era bueno. Y creó al hombre del polvo de la tierra y dijo Dios, es bueno en gran manera. Es decir, si tú traduces entonces, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan bueno, lo escondió durante 3 meses. Cuando los niños cuando los padres vieron al niño, no es que solo era algo tan hermoso por ser pequeñito, es que era algo tan bueno que no dudaron en cuidarlo. Hacer este paralelismo nos dice que Dios está detrás de esto. Así como creó todo y dijo, lo que he creado es bueno, así protegió la vida de Moisés porque dijo, porque Él es bueno para el propósito que quiero hacer. Dios está orquestando todo para la salvación de su pueblo, porque si recuerdas, ese niño fue el que rescató al pueblo de Israel de Egipto, para que las tribus se multiplicaran, para que después llegara el rey de Israel, para que después llegara la tribu de Judá y viniera también el Mesías. Hechos 7:20, el apóstol, el doctor Lucas escribiendo en Hechos, dice, en aquel tiempo nació Moisés y era hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre. Si no me equivoco, lo escribió Lucas, pero estas palabras las está diciendo Esteban cuando lo están incriminando porque cree en Jesús. Y él empieza a hablar de todo lo que Dios ha hecho, y parte de eso dice, en aquel tiempo nació Moisés y era tan hermoso a los ojos de Dios que por eso Dios preservó su vida. Hermoso a los ojos de Dios, otra vez, no significa bonito, no significa guapo, sino que era parte de lo que Dios estaba trazando para su propósito. Y todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es hermoso. Otro dato interesante, dice que lo pusieron en una canasta. Y sabes que la misma palabra que se utiliza para canasta o para cesta es la misma palabra que se utiliza para arca. Así como Noé fue salvado en un arca, tú pudieras decir Noé fue salvado en una cesta gigante, en una canasta gigante, para que Dios cumpliera su propósito. Noé salvó a su familia y a una pareja de cada animal, pero ahora Dios estaba permitiendo que Moisés se salvara en una pequeña arca para cumplir sus propósitos. Y lo tercero que hablamos ahorita de la hija de Faraón, qué impresionante es que Dios puso en el corazón de la hija de Faraón compasión. Aquella que era enemiga del pueblo, hija de quien quería eliminarlos, es movida por el Espíritu de Dios para ponerle
compasión. Y sabes que así como el odio se había extendido para con el pueblo por medio de Faraón, también esa compasión de alguna manera, después de que Dios empieza a mostrar su poder, empieza a extenderse. Y la compasión que Dios puso en esta mujer, que es la misma compasión de Dios, obrando en esta mujer enemiga del pueblo para rescatar a Moisés, es una compasión que se expande no solo para salvar a los israelitas o a los hebreos, sino para salvar también a todos aquellos egipcios que creyeron en Dios. Mira lo que dice Éxodo 12:38, cuando salieron de ahí. Con ellos también toda clase de gente y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas, salieron. Con ellos salió también. Salieron de Egipto no solamente los israelitas, sino gentes de otras naciones, incluyendo a los egipcios. Esto lo podemos ver cumplido más adelante cuando vayamos a Hechos. Voy a leer primero algo que escribió el profeta Isaías 19:21. De modo que el Señor se dará a conocer a los egipcios, y en aquel día ellos reconocerán al Señor. Los servirán con sacrificios y ofrendas de grano. Harán promesas al Señor y se las cumplirán. El Señor de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredero. Isaías estuvo después de Moisés. Está hablando de un tiempo futuro todavía. Pero podemos ver cómo Dios estaba orquestando todo cuando salvó la vida de Moisés para que pudiera rescatar al pueblo de Israel, hiciera milagros portentosos, salieran algunos egipcios con ellos, para que se perdurara el nombre de Dios y la promesa de Dios y la providencia de Dios. Y eso podemos empezar a ver su cumplimiento en Hechos capítulo 2 versículo 10, cuando se levanta el apóstol Pedro, empiezan a predicar y viene el Espíritu Santo sobre todos aquellos que creen. Y dice que había gentes de Frigia y de Pánfila, de Egipto, de las regiones de Iberia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma. Lo que está diciendo es que ellos empezaron a hablar en lenguas y la gente decía: ¿están borrachos? Digo, no están borrachos. Están hablando en otro idioma. Y hay gente de aquí, de acá, y habla, hay gente de Frigia, hay gente de Pánfila, hay gente de Egipto. Vemos como la providencia que Dios tuvo con Moisés, con su familia, para salvarlo, para rescatar al pueblo hebreo junto con muchos más, y la profecía que Dios dijo a través de Isaías se empieza a cumplir en los tiempos después de Jesús. Dios salvando también a los egipcios. Dios obró en la educación de Moisés. Con esto voy a terminar. También instruyó a Moisés. Tuvo cuidado de él no solo para salvarlo, sino para prepararlo de una manera tan elevada para que pudiera llevar a cabo la obra que Dios le quería hacer. Le puso delante. Éxodo 11:3. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, hablando otra vez de la compasión que decíamos ahorita. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. ¿Te imaginas? Aquel niño hebreo destinado a que muriera, tomado en brazos por sus padres y en fe abandonándolo. Y Dios dirigiendo a esa niña para que ponga en la mente de la hija de Faraón: quédate con él. Y Dios poniendo compasión en su hija: me lo voy a quedar y lo voy a preparar. Y lo llevó a las mejores escuelas de Egipto y llegó a un nivel en donde aún los funcionarios de Faraón, las personas cercas de Faraón, apreciaban a Moisés. ¿Por qué es esto? Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Los papás, aunque eso fue escrito miles de años después de Moisés,
Pero es una realidad en toda la Escritura. Los papás amaban a Dios y Dios los bendijo. La niña amaba a Dios y la bendijo. No puedo decir lo mismo de la hija de Faraón, pero la usó. No quiero con esto poner en tu mente, entonces todo me va a ir bien. Recuerda que dice que Dios dispone todas las cosas, aun las malas, para bien de los que aman a Dios. Pero a veces tenemos que sufrir un poco, como lo vimos en las semanas pasadas. Hechos capítulo 7, versículo 17. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliese la promesa de Dios, que Dios había hecho a Abraham, está hablando también Esteban. El pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces llegó al poder en Egipto un nuevo rey. Está contando la misma historia Esteban, rey que no había conocido a José. Ese rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándonos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y era hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. El niño dejado en una cesta, ahora lo puedes ver en un lugar de influencia. Hoy podemos estar seguros que la providencia de Dios también está detrás de nosotros, desde que nacemos hasta que Él nos lleve a su bendita presencia. Y que todas las circunstancias que nos están rodeando son providencia de Dios. Creo que ahora podemos ver nuestra vida desde una perspectiva diferente. No sé con qué ánimo llegaste hoy aquí. No sé con qué ánimo estabas ayer en tu casa. No sé con qué pensamientos has tenido de lo que viene adelante. Pero yo espero que después de haber entendido, escuchado esta historia de Moisés y de la providencia de Dios sobre su vida, tú puedas salir de aquí descansado. Y puedas ir a tu casa a decir: Dios, confío en lo que estás haciendo. Si hay algo que yo tengo que hacer, dime para hacerlo. Si hay algo que tengo que desgajar de mi corazón para ponértelo en el río, dime para hacerlo. Si aún tengo que ir a meterme en medio de mis enemigos, esperando que me maten, dime para hacerlo. Y si confiamos en la providencia de Dios, sabemos que Él obrará. No necesariamente aquí en la tierra, tal vez sea allá en el cielo, pero Él va a cumplir su promesa. Podemos decir, si estamos en las manos de Dios, podemos descansar, porque estamos en las mejores manos. No hay mejor lugar para sentirte descansado que en la mano providente